Voy a contar un poco el proyecto. Hasta hace poquito estaba llamando Speedrun Marathon Admin Panel, se va a llamar Speedrun Hub. Es un proyecto que surge con la idea de ayudar para Experience Speedrun. Yo quiero probar a hacer esto por varios motivos, ¿no? Por un lado tenemos la idea de hacerlo en stream, pues nos viene bien en Experience Speedrun porque lo necesitamos. Hemos visto que nos ayudará muchísimo en la gestión de maratones y posiblemente torneos y otros eventos que podamos hacer, centralizando un poco toda la información que tenemos, que gestionamos a través de Google Sheets, ¿vale? Como por ejemplo, los horarios de los matches, quién comenta cada cosa, se apunta todo en un Google Sheet, luego aparece en otro, luego tenemos otro compartido, luego no sé qué, ¿no? Entonces hay muchas cosas de estas que también quiero atacar con esta aplicación, por la idea que tengo va a ser una aplicación web con un frontend y un backend. El frontend va a estar hecho en React con TypeScript y luego tenemos el backend que va a ser Java con Spring Boot. Soy backend, no soy frontend. No van a quedar cosas bonitas de primeras. Si alguien sabe de frontend o sabe de diseño, que me ayude. ¿La idea cuál es detrás de este proyecto? Bueno, que la gente que estamos dentro de la organización de Experience Speedruns podamos gestionar mucho mejor las maratones. ¿Qué implica gestionar una maratón? Bueno, pues nosotros de primeras tenemos que gestionar a través de... Esto lo vamos a seguir haciendo así, se va a seguir haciendo a través de Oengus, las postulaciones de la gente. Luego lo que hacíamos siempre era llevarnos ese horario a una aplicación que se llama oraro.org. Y este año hemos intentado una cosa que habéis visto y que ha fallado. Actualizar a través del horario y los tiempos de las runs la información que había en pantalla, ¿no? Esto ha servido para algunos casos, sobre todo cuando empezaba el stream, pero a medida que íbamos perdiendo tiempo, o bien te adelantas o bien te atrasas al horario. Eso hacía que la aplicación que estaba automática fallase y tuviésemos que meter mano nosotros de modificar el nombre del runner, del juego, el tiempo del juego, los siguientes juegos, y es mucha información que mantener, por lo tanto hemos reducido la información al mínimo, que no podemos andar cambiando esa información de forma dinámica, porque nos supone mucho trabajo, ¿no? Quiero intentar automatizar todo eso de una forma que nos suponga menos trabajo y además que nos dé más información o una mejor gestión. Lo que vamos a hacer hoy es la configuración inicial del proyecto, pero para eso hay que entender un poquito el proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos por aquí, no? Pues tenemos un pequeño Figma con un diseñito. Vale, la idea es que cuando una persona entre a la aplicación vea una pantalla de este estilo donde va a haber las maratones, las vamos a poder clasificar en, oye, estas maratones ya han terminado, las que vienen a continuación, ¿no? Y luego tener otro concepto de botón de aquí que sean mis torneos. De momento esto es un MVP, el MVP va a consistir solo de maratones y la propia gestión del horario. La idea final de esto es que podamos gestionar el horario desde dentro de la aplicación y con un simple botón se actualice una fuente de navegador, ¿vale? Es decir, tú lo vas a tener en el OBS y se va a actualizar lo que es el overlay, ¿no? Y con esto, ¿qué conseguimos? Poder poner la información que queramos con las animaciones que queramos, porque eso lo vamos a hacer con un frontend, lo vamos a hacer en una web. Esto es lo que vamos a hacer de proyecto. Aquí os enseñaba el Figma. Tenemos la lista de maratones. Vamos a poder crear una nueva maratón. Esto nos abrirá un formulario con la información necesaria para crear la maratón. ¿Vale? Dentro de la propia creación de la maratón, pues nos van a pedir datos como el nombre de la maratón, cuándo van a ser las fechas, quién va a ser el que lo organiza o alguna cosa así, ¿no? Una vez que entremos en la información de una maratón, vamos a ver algo de este estilo, ¿no? Nos va a poner que no hay ninguna run y que nos deja añadirla a mano o importarla desde un formato tipo JSON, ¿no? Con la información de las runs que necesita. Sería la información básica que queremos mostrar de las runs, ¿vale? Vamos a tener una funcionalidad para poder reordenarlas por si queremos cambiar el horario en caliente o lo que sea. Las horas de las runs se van a calcular en función de cuándo empieza la maratón y cuándo se empieza y se termina una run, ¿vale? Entonces va a haber una gestión manual, eso sí, de las runs por parte del host, ¿vale? Va a tener que venir aquí y decir, oye, esta run empieza y esta run termina, ¿no? Entonces le da un clic, la run empieza a contabilizarse como que ha empezado, le da otro clic cuando termina y la run pone que se ha terminado, ¿no? Cuando se termina la run se marca como terminada y te sube automáticamente la siguiente para que hagas el setup, ¿no? Vas a poder darle un botón que sería esta llave inglesa, ¿no? Y le damos aquí y esto lo que hace es me cambia el stream. Obviamente le daremos esta llave inglesa cuando hayamos puesto en el OBS la ventana correcta, ¿no? El intermission. Entonces, esto es un poco la idea del proyecto. Vamos a llamarle Speedrun Hub público. Vale, pues aquí tenemos el repo. Ok, vamos a clonarlo. Lo clonamos. Y vamos a empezar por la parte del backend. El backend lo vamos a hacer con Spring Boot, como decía. Spring Boot, bueno, Java más Spring Boot. Lo que voy a hacer
es configurar un proyecto Maven, ¿vale? Yo, la paquetería que utilizo normalmente es lo que estoy acostumbrado es Maven. Vamos a hacerlo en Java. Y bueno, tenemos aquí versiones más nuevas de Spring Boot, pero vamos a quedarnos con las 3.5.3, que es la versión estable más reciente. Normalmente aquí en el grupo se pone com.cross. Luego en el artefacto le vamos a poner nombre que es Speedrun Hub, yo creo que está bien. Y de descripción no vamos a poner nada. Vamos a utilizar Java 21 y ahora es cuando viene la parte divertida de Spring Boot y esta herramienta que es el Spring Initializer, que sirve para crear e inicializar tus proyectos Spring Boot de una manera muy sencilla. Entonces, ¿qué cosas vamos a necesitar? Bueno, como vamos a utilizar una base de datos Postgres, ¿vale? Necesitamos el driver de Postgres. También, como vamos a utilizar base de datos, ¿vale? Aquí tenemos dos opciones. O bien utilizamos el driver JDBC para acceder a la base de datos directamente con queries nativas. O bien utilizamos el modelo de Java de persistencia, ¿vale? Que se llama JPA, ¿vale? Que se basa en Hibernate, ¿vale? Y con esto podemos definir las entidades de una forma más eficiente y que la propia JPA ya se encarga de montar la parte básica de los repositorios y los accesos a base de datos, ¿no? Las queries básicas ya vienen montadas, digamos. Como vamos a gestionar usuarios y además no queremos que cualquiera haga cualquier cosa, necesitamos Spring Security para poder configurar tanto los accesos como el CORS, como todo lo que vamos a necesitar para poder poner pública nuestra aplicación y que no nos la tumben. Todas estas dependencias se pueden añadir después, ¿vale? Esto lo único que voy a hacer, si vemos aquí, lo que voy haciendo es meter las dependencias que le hemos dicho, ¿vale? En el POM general, en el POM padre. Bien, ¿qué más cosas necesitamos? Llegado el día, lo vamos a desplegar en algún sitio, ¿no? Hay muchísimas opciones, podemos llevarlo a un entorno cloud, por ejemplo, con AWS o con Google Cloud. Luego tenemos a crear una imagen de Docker y poder desplegarla desde cualquier lado también, ¿no? Desde cloud o desde donde sea, o incluso tenerlo nosotros montado en local. La última opción sería un servidor, ¿vale? Digamos, alquilar un servidor y llevar ahí nuestra aplicación, ¿no? Nuestro jar del backend y exponerlo a través de ahí, ¿no? De una forma u otra vamos a querer exponerlo como un servicio web. De hecho va a ser un servicio web REST. ¿Qué necesitamos para poder hacer que sea un servicio web? Pues la dependencia de Spring Boot Web. Con esto podríamos conectarnos al backend. ¿Qué más cosas son interesantes de meter en un proyecto? Lombok, que nos va a ahorrar mucho tiempo. Son anotaciones y como dice, para eliminar el boilerplate. Vamos a meterle también las DevTools para que puedas hacer cambios en caliente, ¿no? Recargar la aplicación sin tener que tirarlo todo. Podríamos darle aquí a generar y nos descargaría nuestro archivito. Aquí es donde hemos clonado esta parte. Vamos a crear una carpeta nueva. Vamos a meter esto directamente. Y esto de aquí, que es nuestro proyecto backend, le vamos a llamar backend. Vale, aquí tenemos abierto el proyecto, ¿vale? Y me lo ha detectado. El git está uno más arriba. Vale, como veis aquí no hay git, pero aquí sí. ¿Vale? Todo este repo es git, por lo tanto, la duda que yo tenía de si esto me lo iba a marcar bien, pues en principio sí. ¿Me lo ha cargado como un proyecto Maven? Tiene pinta de que sí. Tenemos el proyecto backend creado. Este es el primer cambio que voy a hacer. Y no estoy acostumbrado a trabajar con el properties, ¿vale? Por lo tanto, nos vamos a ir a resources, bien, y vamos a cambiar este archivito. Este archivo lo vamos a cambiar a speedrun application.yaml. Y por lo tanto, vamos a cambiarlo a Spring. Bueno, vamos a dejar esto por aquí y hacemos Spring application name speedrun hub y ahí lo dejamos listo, que te listo, ¿vale? Y con esto hemos inicializado el proyecto de backend que vamos a usar por la parte del frontend. Vamos a usar Visual Studio Code, vamos a usar React y tengo todo el entorno montado, digamos, alrededor de Node. Vamos a irnos al propio proyecto, ¿vale? Vamos a irnos a esta carpetita, a la de Speedrun Hub, es lo que vamos a cargar aquí. Vamos a abrir la carpeta de Speedrun Hub por ahora. Vemos ahí que tenemos el backend, pero vamos a inicializar un nuevo proyecto con Byte. Entonces lo que vamos a hacer es crear aquí un nuevo proyecto con Byte. Lo inicializamos con npm create byte latest. Nos va a hacer unas cuantas preguntitas, ¿no? Le decimos que sí. El proyecto se va a llamar frontend. Nos va a preguntar qué queremos usar. Lo que queremos es usar React. Vamos a hacerlo con TypeScript básico. Nos ha creado nuestra carpetita de frontend. Bien. Y aquí sí podemos ver que la carpetita de frontend tiene un montón de información del proyecto de React. Antes de hacer nada, hay que instalar las dependencias, ¿vale? Si no, el proyecto no levanta. Entonces hacemos un npm install, ¿vale? Instalamos las dependencias. Aquí es donde nos va a instalar el byte, ¿vale? Que es el error que nos estaba dando ahí. Que no sé si lo podéis ver porque está muy pequeño, ¿vale? Pero efectivamente, he intentado hacer el npm run dev,
¿vale? Pero me está diciendo que no existe el comando byte, ¿vale? ¿Por qué? Porque no había hecho, me he olvidado hacer el npm install, ¿vale? Ahora sí, hacemos el npm rundev, esto levanta, ¿vale? Nos abre esto y ya tenemos una web funcionando en local. Mira qué sencillito, que tiene byte react que te lleva a las documentaciones, ¿vale? De byte y de react. Y hay un botón que es un contador. Este proyecto se puede empezar a trabajar aquí. Ahora necesito configurar ciertas cosas de seguridad, ciertas cosas de el cliente como tal para que se levante, ¿vale? De hecho, yo puedo compilar este proyecto, efectivamente. He compilado el proyecto, ¿vale? Vemos aquí el target que nos ha generado cosas. Y la aplicación como tal es esta, es decir, la aplicación yo la puedo levantar, ¿no? Si yo ahora vengo aquí, le digo aquí, se levanta, pero le dice que le falta configurar la base de datos, ¿vale? Abrimos el application YAML, que el server donde le queremos levantar es en el 8080, el data source, ¿vale? Nos vamos a conectar a localhost 5432, que es donde está levantada la Postgres. Vale, lo que vamos a hacer es, vamos a crear una nueva base de datos dentro, vamos a llamar Speedrun Hub, y lo que vamos a hacer es cambiar aquí la base de datos como tal que estamos utilizando, que no va a ser SpeedrunDB, sino que va a ser Speedrun Hub. Bien, el usuario que tenemos es Postgres, la contraseña en local, ¿vale? Esto todo es la configuración del data source en local. Luego tendremos que hacer configuración de entorno cuando lo tengamos, ¿vale? Esto se supone que en principio debería actualizar las tablas y el esquema si creamos nuevas entidades JPA. Vale, y por último, vamos a configurar el nivel de log, ¿vale? Por tenerlo configurado, que ya lo tenía aquí, y básicamente lo que hace es reducir al mínimo ciertas cosas de logs, ¿vale? Que no necesito. Entonces vamos a volver a levantarlo. Ahora sí tenemos la configuración de base de datos hecha. Y vamos a ver qué más nos pide, ¿no? Seguramente algo más funcione. Perfecto. Ahora mismo está funcionando. ¿Cómo vamos a hacer las pruebas de todo esto, ¿vale? Para hacer las pruebas de la parte backend, vamos a utilizar Postman. Vamos a hacer una request básica de test, ¿vale? Que es simplemente tirar hacia la base URL. El servicio está levantado, pero nos ha dado un 401 unauthorized, ¿vale? Nos hemos ido a conectar a localhost 8080 y nos ha dado un unauthorized. Es porque hemos configurado Spring Security, pero no hemos configurado Spring Security, ¿vale? Simplemente hemos metido la dependencia, lo que hace que no pueda conectarme si no tengo autorización. Vamos a seguir una cosa que se llama arquitectura hexagonal. Vale, vamos a meter un par de cosillas. Que la primera es la cadena de filtros para la seguridad del HTTP, ¿vale? Vamos a crear aquí un bin, ¿vale? Porque Spring Boot se instancia por bins, ¿vale? Entonces creamos este bin que se llama Security Filter Chain, ¿vale? Y entonces esto lo que va a hacer es, le vamos a meter el CORS, ¿vale? Vamos a configurar el CORS por defecto, ¿vale? Luego vamos a tener otra configuración para el CORS, ¿vale? Lo vamos a meter por separado. Y aquí lo que hacemos es, vamos a permitir cualquier petición HTTP que vaya por API, ¿vale? Setup Spring Security, ¿vale? Lo que queremos es evitar que cualquier usuario se pueda conectar, así que vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Esto es lo que tenemos puesto de dependencias, ¿vale? Entonces, como veis, tenemos la Web Security Config, ¿vale? Para tener ahí un poquito de tal. Y esto, como veis por aquí, ¿vale? Va a crear un bin, que es lo que estábamos creando ahora, con la Security Filter Change y el User Detail Service. Esto es lo que se crea básicamente, ¿vale? Entonces, vamos a copiarlo, tal cual, lo define Spring, y la forma en la que se soluciona esto de aquí, ¿vale? Es metiendo un password encoder, ¿vale? Entonces, porque ahora ya no se utiliza esto, ahora se hace un user, me falta el punto builder, ¿vale? Y aquí, en lugar de poner la password, lo que vamos a hacer es meterle un password encoder. Y para ello vamos a crear un nuevo bin, que va a ser public password encoder. Se va a llamar el propio método password encoder, no va a recibir ningún parámetro, y lo que va a devolver un bcrypt encoder, ¿vale? Bcrypt password encoder, ¿vale? Y hay que devolver un new bcrypt password encoder, punto y coma, y cerramos por aquí. Perfecto.
Vale, entonces este password encoder es el que vamos a utilizar aquí abajo, de forma que la contraseña que le vamos a pasar es al password encoder punto encode, ¿vale? Y para ello no es así, sino tengo que pasarle a este método un password encoder. Entonces este password encoder punto encode, la contraseña que vamos a ponerle. Entonces ahora con user password vamos a poder entrar a nuestra aplicación. Entonces esto sirve en el contexto del Spring Security que teníamos ahí. Lo que yo quiero es que me permita cualquier, ¿vale? Me va a permitir cualquier HTTP request que vaya a /API lo que sea. Y voy a quitar la parte de course. Con esto sí hemos podido acceder, ¿vale? Ahora sí me permite acceder. Si pongo un usuario distinto, me va a dar 401 unauthorized. Si pongo el usuario que tengo configurado, entonces sí me va a dejar hacer una petición. ¿Qué ocurre? No hay nada en /API, ¿vale? No hay nada en ninguna URL, por lo tanto me está diciendo 404 no lo he encontrado, ¿no? Y este es un error típico que quiere decir que ha entrado al servicio, pero no, no es capaz de encontrar el controlador y por lo tanto no muestra nada. Vale, podríamos hacer un simple fetch en esta página, ¿vale? Vamos a meterlo a manito. Vale, vamos a meter un fetch. Uy, me lo he llevado para la otra cosa. Vamos a meter un fetch aquí. Ok. Aquí arriba vamos a meter un useEffect. Entonces yo cuando entro aquí, si pongo el F12, bien, ha hecho la petición, ¿vale? Ha hecho un get y ha dado un connection refused. ¿Por qué? Porque no tengo levantado el backend. Vamos a ver si son capaces de hablar uno con el otro. Recargamos y ahí sí. Ahora me dice que ha sido bloqueado por CORS, ¿vale? Porque no tenemos bien configurado el CORS. Aunque aquí lo tenemos configurado, ¿vale? Aquí tenemos configurado el CORS por la parte del server. ¿Qué ocurre? Que el backend es el que está rechazando ahora mismo la petición por culpa de CORS. Aquí, si os acordáis, antes teníamos otro punto que ponía .CORS. Vamos a ver si esto sirve. Vamos al front, recargamos y sigue sin dejarle. Vamos a importar Axios, que es lo que sirve para hacer las peticiones y aquí podemos configurar las peticiones como tal, ¿no? Entonces, vamos a tener una nueva dependencia de Axios. Vamos a hacer una petición con el Axios Client, ¿vale? Entonces aquí lo único que voy a hacer es, vamos a hacer un método que va a ser, ¿vale? Le va a dar un 404 y ahora desde el app, aquí lo que vamos a hacer es llamar a getTest. Y ahora si recargamos el front, ahora lo ha hecho a través de Axios, ¿vale? Ha hecho el get, ha dado 401 unauthorized, pero ya no ha dado error de course. Esto lo puedo configurar aquí. Vale, ahí está, gente. Lo tenemos. Ahora nos ha dado un 404 porque no tenemos nada, pero ya tenemos configurado el frontend contra el backend y el próximo día podemos empezar a hacer las diferentes features, las diferentes peticiones y a montar todo lo que tenemos preparado. Así que esto lo vamos a dejar listo por hoy. Vamos a, por último, quitar lo primero, quitar esta carpeta que no necesito del workspace, ¿vale? Lo segundo,